mi nombre es Ismael Eduardo Martínez, de la carrera Robótica Industrial, de la materia Circuitos Eléctricos. Este es mi proyecto del laboratorio del tercer parcial. En este tercer parcial lo que nosotros vimos fueron las conexiones en secuencia trifásica, como podemos observar. La primera que vamos a analizar será la secuencia estrella-estrella, o también conocida como Y-Y. Como podemos observar, la característica de las conexiones estrella-estrella se caracterizan porque las tres fuentes están conectadas desde un solo punto y una alimenta a cada una de las fases de nuestra carga. Para su mejor análisis y posteriormente ejecución, nosotros nos damos cuenta que en una secuencia estrella-estrella lo podemos interpretar como un sistema monofásico donde la corriente donde el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea y donde nuestra corriente de la impedancia va a ser la misma para el mismo número de fases, y la única diferencia que vamos a tener aquí es que van a estar desfasadas por 120 grados. Bien, nosotros tenemos que nuestro voltaje eficaz con nuestro voltaje RMS es igual a 220 volts 0 grados, que la resistencia en la fase A será igual a la resistencia en la fase B y será igual a la resistencia en la fase C, cuya impedancia será de 12 menos J16 ohms. Bien, como mencioné antes, nosotros podemos tomar este sistema trifásico, resolverlo de una manera como si se tratara de un sistema monofásico, el cual nosotros estamos familiarizados, teniendo en cuenta que tenemos una fuente de voltaje alterna, nuestra impedancia en la fase y nuestra carga en la fase. Ahora, para el voltaje de fase, tenemos que lo único que va a cambiar es que el voltaje de la fase A serán los 220 con 0 grados volts. Para la fase B estarán desfasados 120, mientras que para la fase C pueden estar desfasadas menos 240 o más 120, que en todo caso vendría siendo lo mismo al momento de ejecutar los cálculos. Ahora, podemos visualizar aquí lo que son nuestras corrientes, nuestros voltajes de fase. Ahora, para determinar la corriente de línea que va a pasar por nuestras fases es simplemente un despeje de la ley de Ohm que nosotros conocemos, que es que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. Por lo tanto, despejamos y nuestra intensidad de línea o intensidad de fase en este caso va a ser el voltaje de fase sobre la impedancia, lo cual podemos sustituir de cierta manera con el 220 0 volts, que en este caso es el voltaje de la fase A, dividida entre nuestra impedancia, ya sea de forma binómica en números complejos o ya sea de su forma exponencial, lo cual podemos observar de las dos maneras que tanto de la forma exponencial como de la forma binómica nos dan exactamente lo mismo, dándonos un resultado de una magnitud de 11 amperes con un ángulo de 53.13. Y como estamos manejando un voltaje eficaz, nuestros amperios van a ser de tal manera eficaces. Por lo tanto, lo único que se tiene que hacer es ir restándole los menos 120 grados o los menos 240 grados para las demás fases. Por lo tanto, para la fase de la intensidad B, tenemos que serán los 11 amperios menos 66.87 amperios RMS, mientras que para la fase C tenemos una intensidad de 11 amperios menos 186.87 amperios RMS. ¿Esto por qué? Esto debido a que nuestro voltaje de línea va a estar desfasado menos 30 grados con respecto del voltaje de fase. Bien, ahora nos toca ver la simulación de dicho circuito. Como podemos ver, como mencionamos anteriormente, nuestra conexión estrella-estrella es lo mismo que un sistema monofásico. Por lo tanto, nuestras fuentes van a estar en serie con nuestras cargas y las tres van a estar conectadas a una misma tierra, como lo podemos ver. Aquí tenemos que nuestra impedancia se compone de una resistencia de 12 ohms, como lo podemos ver, 12 ohms, y un capacitor de 198 picofaradios, que haciendo el cálculo nos dan los menos 8 ohms. Ahora, en esta gráfica podemos observar cómo se comporta la simulación. Tenemos nuestro voltaje A en color verde,
tenemos nuestro voltaje B en color rojo y tenemos nuestro voltaje C en color azul, y en ellos tenemos una corriente que pasa por la misma, desfasada evidentemente los grados que los voltajes, pero aquí solamente estamos tomando la intensidad de una sola fase, que en este caso es la B, y vemos cómo se comporta, que vendría siendo el color amarillo. Ahora vamos a corroborar con nuestra simulación. Pausamos la simulación y tenemos que efectivamente tenemos nuestra fuente de voltaje en 220 volts, 219, y obviamente aquí tenemos los 220. Tenemos un ligero desfase, pero eso es debido a los capacitores, ya que, como recordemos, los capacitores funcionan como cargas al momento en que terminan cargándose. Por lo tanto, aquí en nuestro voltaje de fase tenemos 383, tenemos 381, 2 volts de diferencia, es pasable. Tenemos 11 amperios en nuestra fase A, tenemos los 11 amperios en la fase B, en la fase C, y ahora procedemos a determinar el voltaje de nuestros componentes. Para la resistencia tenemos que son 132 volts, para lo mismo que tenemos aquí son 133 volts, lo mismo del desfase. Para nuestros capacitores tenemos 176 volts, 175 y 174. Como mencionamos anteriormente, es debido a que los capacitores se comportan como baterías independientes que una vez al cargarse dan un nuevo voltaje. Por lo tanto, ahora tenemos que ver cómo se efectúan los cálculos. Bien, en la línea roja tenemos lo que sería el circuito 1 que acabamos de analizar. Tenemos que nuestro voltaje de línea son los 381, en este caso 380 volts que vimos en la simulación. Tenemos lo que son nuestro voltaje de fase, que son los 220, y como mencionamos tenemos la intensidad de línea, la intensidad de fase, la impedancia de la carga, nuestra potencia por carga, la potencia aparente y la potencia reactiva. Tenemos nuestro factor de potencia, tenemos nuestro ¿cómo se llama? El ángulo de ese factor de potencia. Esto que tenemos aquí es la raíz de 3, que la vamos a utilizar para determinar los valores que tenemos. En este caso no tenemos una impedancia de línea, por lo tanto no tenemos una intensidad de fase de línea, y esta es nuestra conexión Y. Entonces, como determinamos que la corriente que pasa por nuestros componentes es de 11 amperios, y también sabemos que para las resistencias tenemos 12 ohms, mientras que para el capacitor tenemos 16, determinamos entonces, por ley de Ohm, que multiplicando la intensidad por la impedancia nos va a dar el voltaje. Entonces tenemos que para la resistencia tenemos 132 volts, mientras que para el capacitor tenemos 176, cosa que, como vimos en la simulación, es lo que nos da. Y eso sería todo. Gracias.